La mayoría de las historias de crímenes reales son desgarradoras, ya que las familias de las víctimas tienen que recoger los pedazos después de una terrible tragedia. Pero a veces, los casos de crímenes reales son simplemente extraños, raros o inexplicables. Hoy reuní 5 de las historias de crímenes reales más extrañas contadas. Maureen Kelly, de 19 años, salió con amigos al campamento Canyon Creek, cerca de Cougar, Washington. En el verano de 2013, alrededor de las 5 de la tarde, se quitó la ropa y les dijo que haría una búsqueda espiritual, asegurando que volvería antes de la medianoche. Maureen nunca regresó. Sus amigos reportaron su desaparición al día siguiente, pero los investigadores pronto notaron que el caso era más extraño de lo esperado. Entonces, ¿qué le pasó a Maureen? ¿Fue este un simple caso de desventura en el bosque, autolesión, juego sucio o una desaparición más inquietante del 411? Estar en la naturaleza mientras acampas o haces senderismo puede ser una experiencia muy gratificante y relajante, aunque la mayoría sabemos que también puede ser muy peligrosa, ya que hay animales salvajes que considerar. Las temperaturas pueden bajar de manera muy drástica de repente, o podrías perderte, lo que obviamente significa que es vital estar lo más preparado posible. No todas las excursiones a la naturaleza se planean antes. Está bien ser un poco espontáneo, pero incluso entonces necesitas mantener la cabeza fría para asegurarte de poder salir del bosque y regresar a casa sano y salvo. Pero a veces, incluso las personas más preparadas del planeta pueden ser superadas por circunstancias imprevistas, y Maureen Kelly ciertamente no es la excepción. En 2013, Maureen Kelly, llamada Anu por amigos y familia, tenía 19 años. Nació y creció en Vancouver, Washington, en septiembre de 1993 y su madre la crió sola. La vida temprana de Anu es en gran parte un misterio. Su familia ha sido reservada sobre su crianza. Solo se sabe que Anu era de ascendencia de las islas del Pacífico. Al crecer, Anu asistió a la preparatoria Lewis and Clark en Spokane, Washington. Esta escuela tenía mucha historia, pues abrió a finales de los 1800. Para Anu era un gran lugar, había hecho muchos amigos y parecía ideal para crecer aquí. Vancouver, su ciudad natal, era totalmente diferente. Según Neighborhood Scout y City Data, Vancouver está en el 10% superior de las zonas más inseguras de todo el país. Decir que Anu creció rodeada de crímenes es quedarse corto. Esto seguramente influyó en la personalidad y decisiones de Anu. Aún rodeada de lo peor, Anu era increíblemente espiritual. Le encantaba mantenerse en contacto con la naturaleza y abrazar los aspectos más naturales de la humanidad. Anu sentía que en el momento en que nacemos, estamos tan conectados con el planeta y la madre naturaleza como jamás lo estaremos. En su opinión, a medida que crecemos, nuestra conexión con el mundo que nos rodea comienza a desvanecerse a medida que somos influenciados por factores externos, muchos de los cuales no son ideales. Cuando Anu no estaba de excursión o simplemente siendo la persona respetuosa y despreocupada por la que era conocida, se le podía encontrar cantando o tocando el ukelele. Le gustaba subir fotos y videos de sí misma, disfrutando música y naturaleza. Tenía un canal de YouTube donde compartía principalmente su música y otros intereses. Era el 7 de junio de 2013 cuando Anu creó una publicación en su cuenta de Facebook en la que preguntaba si alguno de sus amigos que tuviera un vehículo estaba disponible para ir de campamento el próximo fin de semana. Verás, Anu había hecho planes para llevarse a sí misma y a algunos de sus amigos en lo que ella describió como una búsqueda espiritual. Pero sin que sus seres queridos lo supieran, esta búsqueda sería la última de Anu. Algunas fuentes afirman que Anu contactó a su media hermana, Cherry, para preguntarle si podía prestarle algo de su equipo de campamento. No se sabe si recogió ese equipo o si lo llevaba consigo al acampar y prepararse para su viaje espiritual. No sabemos mucho sobre los detalles de la espiritualidad de Anu o su búsqueda espiritual, pero está claro que ella quería hacer todo lo posible por mantenerse en contacto con la madre naturaleza, y este viaje iba a acelerar ese proceso. Cherry reportó después que durante la llamada con Anu, ella estaba muy emocionada por ir de campamento y se veía como siempre, alegre y llena de vida.
Con el transporte listo y acompañada de amigos, Anu fue al campamento 3 en Canyon Creek Campground, en el Bosque Nacional Gifford-Pinchot, 2 días después, el domingo 9 de junio. El lugar destaca por su denso follaje y altos árboles, siendo exclusivo para acampar en tiendas de campaña. Es ideal para una escapada remota, lejos del bullicio diario, sobre todo porque es casi imposible tener una casa rodante aquí. Visitantes del campamento describen las áreas cercanas como difíciles de cruzar por una pendiente empinada que lleva al campamento y al denso bosque nacional alrededor, que ocupa más de 1.320.000 acres. Este bosque es increíblemente grande. Al llegar al campamento, el clima era templado y agradable, con 70 grados. No había amenaza de lluvia y todo parecía ideal para una tarde de campamento. No hay indicios de si el grupo de amigos comió o bebió algo mientras estaban allí esa tarde, pero uno supondría que encendieron una fogata en algún momento, ya que pronto empezaría a refrescar. Ha habido mucha especulación sobre si el grupo consumió alcohol o algo más mientras estaban en el bosque. Muchas personas afirman que esto pudo haber sido lo que llevó a la terrible serie de eventos que siguió, pero la realidad es que esa información simplemente no está disponible. Nadie del grupo ha mencionado esto, así que no puedo asegurar nada. Independientemente de esto, todo parecía ir exactamente como se había planeado esa tarde, hasta alrededor de las 5 en punto, cuando Anu de repente anunció al grupo que era hora de emprender la búsqueda espiritual que había estado planeando durante tanto tiempo. Cuando proclamó que había llegado el momento, tomó a todos por sorpresa cuando, sin previo aviso, se quitó toda la ropa, incluidos los zapatos. Ella actuó como si no fuera gran cosa, pero sus amigos estaban todos sorprendidos, por decirlo menos. Después tomó una cangurera con una brújula, un cuchillo pequeño y cerillos. Se adentró en el bosque y avisó a sus amigos que volvería antes de la medianoche. Mucha gente se ha preguntado por qué los amigos de Anu no la detuvieron de irse sola al bosque, especialmente porque estaba increíblemente mal vestida y sin preparación. Pero según el sheriff David Cox, sus amigos sintieron que esto era algo que ella necesitaba hacer, ya que llevaba mucho tiempo hablando de ello. Ojalá supiéramos más sobre su estado mental en ese momento, así como los detalles de su espiritualidad, porque eso podría ayudar a arrojar mucha luz sobre este caso. Pero desafortunadamente, esa información simplemente no está disponible. Sin embargo, hay algo claro: para Anu, este viaje no fue algo que de repente decidió que quería hacer. En su mente, esto era algo que necesitaba hacer. Cuando Anu se alejó de su grupo de amigos, les mostró una última sonrisa antes de adentrarse en el bosque, para nunca ser vista con vida de nuevo. El término desaparecidos 4-1 se refiere a personas que han desaparecido en circunstancias extrañas dentro de un parque nacional. Desafortunadamente, el caso de Anu es la definición misma de algo insólito. Los amigos de Anu esperaron pacientemente su regreso como prometió, pero al bajar la temperatura a 40 grados y comenzar una ligera lluvia, se preocuparon porque ella no llevaba ropa y quedaría expuesta si no volvía pronto al campamento. Ella tenía cerillos y podía encender una fogata, pero si llovía más, no le serviría de nada. Cuando llegó la medianoche y no había señales de Anu, sus amigos sintieron que había que hacer algo y contactaron a la oficina del sheriff del condado de Skamania para reportar a Anu como persona desaparecida. Se formó rápidamente un grupo de búsqueda y al comenzar, los detectives creyeron que podrían encontrarla, ya que pronto hallaron huellas descalzas cerca del campamento del tamaño de los pies de Anu. Las huellas los llevaron hasta Canyon Creek, que no está muy lejos del campamento, y se determinó que ella había cruzado el arroyo, aparentemente sin ningún problema. Sin embargo, la mayoría de las personas han expresado su asombro por el hecho de que ella haya llegado tan lejos, ya que el camino desde el campamento hasta el arroyo es muy empinado y no habría sido fácil atravesar ese terreno, especialmente sin llevar zapatos. Igualmente sorprendente fue que subió por el otro lado del cañón, también muy empinado, y llegó al camino forestal 54. Desafortunadamente, aquí los buscadores ya no hallaron más huellas y no sabían hacia dónde pudo ir Anu. Parecía que se acercó al camino y luego desapareció. No había señales de una pelea, ni pistas ni evidencia, nada. Realmente era como si simplemente hubiera desaparecido de la existencia.
Se decidió traer perros de búsqueda de la organización Perros de Búsqueda Pacific Crest para apoyar, pero no detectaron el olor de Anu más allá de ese camino. En un momento, los buscadores consideraron llamar helicópteros para ayudar en la búsqueda desde el aire, pero ya era el día siguiente en ese momento y se había formado una densa capa de nubes, lo que hizo que esta misión fuera imposible. Sin querer rendirse, los buscadores continuaron peinando el área durante el resto del día, pero no pudieron encontrar ningún rastro de Anu y no tuvieron más opción que suspender la búsqueda cuando empezó a oscurecer, ya que sus esfuerzos ahora pondrían en peligro aún más vidas. Reanudaron la búsqueda al día siguiente, pero no hallaron ninguna pista sobre el rumbo de Anu, y su familia y amigos empezaron a temer lo peor. Ahora llevaba varios días desnuda en la naturaleza. Las temperaturas bajaron varias veces, lluvia y lodo cubrían el terreno y las condiciones eran graves. Pero lo que es increíblemente extraño es que los esfuerzos de búsqueda se suspendieron después de solo 2 días, lo cual es muy poco tiempo en una investigación de persona desaparecida. El personal de rescate a veces busca pistas por semanas o meses. Pero en el caso de Anu, esto simplemente no sucedió. No se entiende por qué se hizo esto, ya que el bosque es grande y Anu pudo haber ido en cualquier dirección aún sin buscar. Esta decisión, admitidamente, parece increíblemente irresponsable, pero siento que debemos asumir que la oficina del sheriff probablemente tenía sus razones. Familia y amigos de Anu hicieron un llamado urgente a los medios, pidiendo que los buscadores siguieran con sus esfuerzos. Esto tuvo el efecto deseado y la búsqueda efectivamente se reanudó esa misma semana. Pero muchas personas que siguieron el caso todavía se preguntan por qué se tomó la decisión de suspender la búsqueda en primer lugar, ya que nunca se dio una explicación. Esto desperdició grandes cantidades de tiempo crucial. Anu no tenía comida, agua ni refugio, así que no entiendo cómo intentaron rendirse en menos de 48 horas. Algo interesante sobre la búsqueda es que algunos de los buscadores dijeron que la maleza era tan densa que probablemente podrían caminar justo al lado de alguien que estuviera tirado en el suelo y ni siquiera notarlo. Creían que hallar a Anu tras casi una semana expuesta a la intemperie era ya casi imposible. Este es un bosque de crecimiento muy antiguo, así que tiene sentido que la maleza sea bastante densa. Anu y sus amigos esperaron cada día, rezando y suplicando por alguna noticia. Por destino, recibieron noticias solo 6 días después. Pero no era la noticia que ellos esperaban. El 15 de junio a las 6 de la tarde, 6 días tras su desaparición, amigos y familiares de Anu recibieron la noticia de que la búsqueda había terminado oficialmente. No se halló ningún rastro de ella y se consideró que probablemente sucumbió a la hipotermia por el frío nocturno. Las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión. Esta vez se anunció que Anu se presumía fallecida y así quedó. Aún no se ha encontrado ningún rastro de Anu tras todos estos años. Han pasado casi 11 años desde que Anu se aventuró sola en la naturaleza y hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue, qué le pasó o si estaba tratando de regresar al campamento cuando desapareció. Como en la mayoría de casos de desapariciones sin resolver, quienes siguieron el caso tienen sus propias teorías sobre lo que le pasó a Anu. Y algunas de ellas tienen mucho más sentido de lo que uno esperaría. Este caso no es como los típicos de Missing 411, donde se sospecha abducción alienígena. No, este caso es muy cercano para mucha gente. Y algunas de estas teorías podrían ser correctas. El escenario más común y más probable es que Anu se perdió mientras estaba en el bosque. Y al no tener ropa ni otros suministros como comida para mantenerse caliente, tuvo que resguardarse durante la noche, planeando terminar su viaje por la mañana. Aunque habría sido buena idea en otras circunstancias, Anu fue más afectada por el frío y la lluvia ligera, por lo que muchos creen que murió de hipotermia mientras dormía. ¿La razón por la que nunca la encontraron? Bueno, es completamente posible que un animal se la haya llevado, por perturbador que eso suene. Se pensaría que si fuera así, los restos de Anu ya habrían sido hallados, parcial o totalmente. Pero dado que hay una gran cantidad de animales salvajes en esta zona, también es muy probable que simplemente no hubiera quedado nada para que los rescatistas encontraran, especialmente tomando en cuenta la densa maleza. La siguiente teoría, muy debatida, trata del Camino Forestal 54.
Es aquí donde se detuvieron todos los rastros de Anu después de que sus huellas condujeron a los buscadores hasta este lugar. Al ser una carretera asfaltada y bien cuidada, esto ha generado algunas especulaciones interesantes. Muchos piensan que Anu no cruzó la carretera porque no hallaron sus huellas al otro lado. Por lo tanto, se ha sugerido que ella o bien siguió la carretera antes de dirigirse a otra parte del bosque, o que alguien la recogió cuando llegó a ese punto. Y esta es la teoría que yo también considero más plausible. Sabemos que la zona de donde venía Anu era muy peligrosa y llena de crímenes. ¿Te imaginas lo que pasaría si uno de estos criminales pasara por ahí y viera a una joven de 19 años desnuda al lado del camino? Otra teoría que también se ha sugerido es que ella planeó que la recogieran con anticipación, sin que sus amigos y familiares lo supieran. Es posible que toda la situación haya sido planeada y que Anu simplemente se haya ido para empezar una nueva vida. Aunque esta teoría es muy improbable, nadie en su círculo cree que ella tuviera razones para desaparecer, menos de forma tan poco convencional. La teoría predominante para la mayoría de las personas es que Anu simplemente llegó a la carretera en el momento equivocado, lo que resultó en que la llevaran en contra de su voluntad. Pero esta teoría ha recibido muchas críticas, ya que parece algo sensacionalista en la mayoría de los informes de los medios, y porque los investigadores han declarado que no sospechan ningún tipo de juego sucio en su desaparición. Pero la teoría de que alguien la recogió podría tener algo de fundamento, ya que los perros de búsqueda no pudieron volver a encontrar su rastro después de que llegaron a esta parte de la carretera. Y como estaba descalza, uno imaginaría que su olor aún estaría presente por un tiempo si se hubiera ido de esa zona a pie. Si ella estuvo en esa carretera ese día, estoy seguro de que los perros habrían hallado algo. El hecho de que su olor se detuviera tan repentinamente justo ahí, bueno, simplemente parece sospechoso. Pero no todos están convencidos de que Anu haya perdido la vida. Jasmine, una amiga, declaró que siempre existe la posibilidad de que simplemente se haya adentrado en el bosque sin intención de regresar. Varios medios la han citado. Puede que ella no quiera ser encontrada. Esta teoría puede, en realidad, ser correcta. Una última idea es que, por la visión espiritual de Anu sobre la vida, quizá consumió sustancias ilegales antes de salir a buscar. El sheriff Cox dijo en una entrevista que no había pruebas de que ella hubiera consumido sustancias ni alcohol, y es más probable que solo quisiera salir sola a la naturaleza, se perdiera o no alcanzara un refugio a tiempo. Es completamente posible que Anu siga viva en algún lugar, pero dado su carácter amoroso, parece mucho más probable que, si ese fuera el caso, en algún momento se habría comunicado con alguno de sus seres queridos para asegurarles que está bien y que ya no necesitan preocuparse por ella. Sea cual sea el caso, la desaparición de Anu nunca se ha resuelto, y a estas alturas parece muy poco probable que sus amigos y familiares reciban alguna vez las respuestas que buscan tan desesperadamente. Si sabes algo del caso de Anu, contacta a la oficina del sheriff del condado de Skamania al 509-427-9490. Laura Babcock tenía una vida que aparentemente era perfecta. Recién titulada, rodeada de amigos que la querían y próxima a conseguir el trabajo de sus sueños. Todo cambió cuando se vio atrapado en un triángulo amoroso del que no pudo salir. Laura no tenía idea de que el hombre del que se había enamorado guardaba una serie de secretos increíblemente oscuros que le había estado ocultando. Los investigadores dijeron que Laura fue víctima de un crimen indescriptible, que terminó con su muerte y fue desechada de la forma más creativa pero despiadada imaginable. Los detectives pasaron meses recolectando pruebas e investigando este crimen, y al final, 2 criminales terminaron tras las rejas, pero no son personas que hubieras esperado. Esta es una historia que es extraña de principio a fin. Este es el retorcido caso de Laura Babcock. Laura Babcock tenía solo 23 años en el verano de 2012. Laura tenía un grupo de amigos en quienes confiaba y una familia que la quería mucho. Era conocida por su amor sincero por los perros, pero también quería formar una familia y establecerse con alguien a quien amara. La personalidad de Laura fue descrita de manera bastante interesante por un reportero que la recordaba como la mezcla perfecta de optimismo y conflicto. Laura era una joven fuerte, pero también tenía algunos demonios.
Laura había luchado con su salud mental en el pasado, pero estaba en el camino de mejorar las cosas para sí misma. En 2012, acababa de graduarse de la universidad y obtuvo su título en inglés y también en teatro. Había estado asistiendo a la Universidad de Toronto durante varios años y estaba muy emocionada de finalmente dejar atrás su vida como estudiante para poder comenzar a trabajar en su carrera. Había estado buscando un trabajo más permanente, donde pudiera empezar a echar raíces y crecer, pero rápidamente aprendió que encontrar un trabajo honesto y bien pagado no es tan fácil como algunas personas lo hacen parecer. Después de pasar bastante tiempo tratando de encontrar un puesto adecuado y no poder hacerlo, Laura empezó a impacientarse. Peor aún, empezó a discutir con sus padres. Aunque Laura tenía 23 años y contaba con una sólida educación, seguía viviendo en casa de sus padres mientras intentaba llegar a fin de mes. Sus padres estaban felices de tenerla, pero tenían reglas estrictas para ella. Esta era la típica situación de quédate en casa el tiempo que quieras, pero si vives bajo mi techo, vives bajo mis reglas. Laura respetaba esto hasta cierto punto, pero las tensiones comenzaron a aumentar cuando Laura empezó a cuestionar las reglas de sus padres sobre la hora de llegada. Ella ya había llegado tarde varias veces, lo que empezaba a ser un problema para sus padres. En lugar de aceptar las reglas de sus padres, Laura decidió que ya era suficiente y se fue a vivir sola. Bueno, más o menos. Se fue de casa, pero aún no estaba totalmente sola. No podía pagar un lugar propio para quedarse, así que optó por ir de sofá en sofá, quedándose en las casas de varios de sus amigos. Aunque ciertamente no es una gran decisión de vida, Laura solo necesitaba algo de espacio y tiempo lejos de sus padres mientras intentaba establecerse como una persona independiente. Su padre aclaró que no la echaron de la casa por romper el toque de queda, pero no aprobaba que llegara a las 2 o 3 de la mañana varias veces a la semana, por lo que Laura decidió mudarse. Sin trabajo y desesperada por dinero, una de las amigas de Laura le presentó una nueva idea. Mientras conseguía un trabajo acorde a su título, pensó en probar el negocio de acompañantes. Una acompañante es alguien que recibe pago por su compañía. Los servicios de acompañantes están ampliamente disponibles para personas de todos los géneros y estilos de vida, y la mayoría de las veces solo implica acompañar a alguien a un evento o simplemente pagarle a la persona para pasar el rato contigo y ser amable. A veces los servicios de acompañantes exigen más que amistad, según los requisitos del cliente. Laura estaba nerviosa por este trabajo, pero necesitaba dinero rápido, así que decidió intentarlo. Quienes rodeaban a Laura notaron que, tras unirse a este trabajo, su ánimo empezó a cambiar. Su padre recuerda esa época y comenta que era claro que Laura se frustraba. Dijo que siempre lucía agitada y le costaba quedarse quieta. Una de sus amigas recordó la época en que trabajaba como escort y dijo que Laura tenía muchos problemas emocionales, pero que se entendían entre ellas y, en general, Laura era una persona feliz y extrovertida. Pero para la primavera de 2012, eso ya estaba cambiando. La oscuridad envolvía a Laura y su familia no podía detenerlo. Para julio de ese año, Laura dejó de contactar a su familia y poco después, nunca más se supo de ella. Pronto se hizo evidente para quienes la rodeaban que Laura había estado ocultando algunos secretos oscuros a las personas más cercanas a ella. El jefe de Laura, dueño de Last Minute Escorts, recordó sus aspiraciones de ser actriz. Recordaba a Laura con cariño y decía que ella trabajó para él varias veces antes. Además, 3 hombres hablaron de su experiencia laboral con Laura y coincidieron en que nunca tuvieron relaciones íntimas con ella. Su relación laboral era solo profesional, pero algunos colegas no fueron claros sobre su tiempo con Laura, lo que generó especulación. Un productor de televisión y cine, antiguo cliente, permitió que Laura se quedara en su casa al menos 2 semanas. Otro cliente, un doctor, se ofreció a ayudar a Laura a pagar un departamento para que viviera sola. Pero este doctor y los demás clientes de Laura dejaron de saber de ella a inicios de julio de 2012. Fue más o menos en esa misma época, cuando un hombre llamado Dylan Millard reapareció en la vida de Laura. Dylan y Laura se conocían desde hace mucho tiempo. Se conocieron en 2008 y salieron por un corto tiempo antes de terminar la relación. Dylan tenía una gran riqueza económica. A menudo lo llaman millonario y heredero de Millard Air, una próspera compañía de aviación en Toronto. Cuando Lauren y Dylan se conocieron, hicieron clic de inmediato.
Tuvieron una relación intermitente antes de eventualmente perder contacto en algún momento a principios de 2009. En 2010, Laura siguió adelante y conoció a Sean Lerner. Sean y Laura tuvieron una relación profunda y salieron por año y medio antes de terminar cerca de Navidad de 2011. Volveremos con Sean en un minuto, pero más o menos al mismo tiempo en que la relación empezó a desmoronarse, Laura estaba pasando por serias dificultades. Había sido ingresada a un hospital en agosto de 2011, después de confesarle a los doctores que sentía que lloraba todo el día y que sufría de episodios graves de depresión y ansiedad. Nunca se ha revelado públicamente la razón de sus problemas. Es posible que simplemente estuviera aceptando el hecho de que su relación se estaba desmoronando, pero también es posible que hubiera problemas más profundos aquí que simplemente no se han compartido públicamente. Laura confesó que empezó a hacerse daño, y fue entonces cuando los médicos tomaron su caso más en serio, con un informe que indica que comenzó a tomar antidepresivos. Para abril de 2012, 6 o 7 meses después, Laura ya había regresado al hospital al menos 12 veces por problemas de salud mental. Laura perdía el control y se hundía rápido. Sus amigos empezaron a preocuparse cada vez más, pero había muy poco que pudieran hacer aparte de estar ahí para ella y consolarla. Para empeorar aún más las cosas, fue en ese momento cuando Dylan Millard volvió a aparecer en escena. Aunque Dylan y Laura habían terminado hace unos 4 años, todavía mantenían contacto de vez en cuando. Laura, ya soltera, decidió contactar de nuevo a Dylan para ver si aún había algo entre ellos. Y como la suerte lo quiso, sí lo había, pero también había una condición. Dylan comenzó a salir con alguien cerca de un año antes, a inicios de 2011. Su nueva novia, Cristina, era un personaje bastante interesante. Ella y Laura tuvieron varias discusiones, y al final todo se reducía a que Cristina sentía celos del vínculo que Laura y Dylan compartían. Era evidente que había algo especial entre ellos, y eso amenazaba a Cristina. Para empeorar las cosas, Dylan y Cristina ni siquiera estaban en una relación formal. Aunque estaban juntos, Dylan dice que tenían una relación abierta y asegura que Cristina sabía que él veía a otras personas, incluida Laura. En febrero de 2012, Laura cumplió 23 años y recibió un mensaje de Cristina en su cumpleaños. El mensaje decía: "Feliz cumpleaños. Hoy hace un año dormí por primera vez con Dylan". Laura, sin mostrar reacción, respondió: "Está bien, dormí con él hace un par de semanas". Desde ese momento quedó claro que había una fuerte enemistad entre las dos, pero Dylan no quería involucrarse en eso. Parecía que Dylan no buscaba reavivar nada serio con Laura. Esto se evidenció cuando le envió un mensaje explicando que creía que Laura era una mala influencia para él. Le pidió que no lo contactara más hasta que hubiera dado, cito, un gran salto de autodescubrimiento. Concluyó esto diciendo, como dije antes, buena suerte con la vida. Estaba muy claro que Dylan había terminado con Laura, pero la versión de los hechos de Laura pinta una imagen diferente. Mientras Dylan afirma que Cristina sabía sobre su promiscuidad, Laura no cree que Cristina supiera el alcance de las acciones de Dylan. Un mensaje de texto que le envió a otro amigo llamado Andrés sugiere que Dylan le estaba siendo infiel a Cristina a sus espaldas y que en realidad no tenían una relación abierta. Laura parece haber lamentado haberse involucrado con Dylan hasta cierto punto porque creía que él y Cristina estaban en la misma sintonía, pero pronto descubriría que no era así. Les voy a ahorrar todo el drama de que si él dijo, que si ella dijo, y voy directo al grano. En abril de 2012, Cristina ya había tenido suficiente. Ella quería que Laura estuviera fuera de sus vidas para siempre, y Dylan admitió que estaba dispuesto a hacer que eso sucediera. Le envió un mensaje de texto a Cristina y le dijo que él se encargaría de Laura. No anduvo con rodeos. Cuando Cristina le preguntó qué haría, él respondió: primero, la voy a lastimar. Luego, la haré irse. La sacaré de nuestras vidas. En junio de 2012, Sean Lerner, con quien Laura salió año y medio, regresó a su vida. Al saber lo mal que estaba, quiso hacer todo para ayudarla. Ambos no planeaban regresar, pero Sean aún se preocupaba por Laura y quería ayudarla a recuperarse. Sean también se enteró de que Laura había empezado a trabajar como acompañante de último minuto. Cuando se enteró de lo mal que estaba, le pagó unos días en un motel e incluso le dio un iPad
para que pudiera buscar departamentos en la zona. Cuando presionó a Laura sobre su participación en el negocio de acompañantes, ella le aseguró repetidamente que su trabajo no era de naturaleza sexual y que no era más que compañía para hombres solitarios. Sean dice que todavía cree que hay más detrás de esto. Como si esto no fuera suficiente, varios amigos de Laura también explicaron que, más o menos al mismo tiempo, creen que Laura desarrolló adicción a sustancias ilegales. Ella, para decirlo suavemente, no la pasaba bien. Es imposible no sentirte mal por ella tras todo lo vivido. Pero también debemos admitir que Laura era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Parece que simplemente seguía tomando una mala decisión tras otra, y eso la llevó por un camino que rápidamente se volvió demasiado peligroso para poder regresar. Durante todo este tiempo, aunque Laura y Delon decían no querer involucrarse, ambos mantuvieron contacto casi constante. De hecho, en los días previos a su desaparición, Laura y Delon hablaron por teléfono al menos 100 veces. No pude confirmar si esta comunicación fue por llamadas o mensajes de texto, pero de cualquier manera, seguían en contacto y lo estaban aprovechando al máximo. Los dos habían hecho planes para verse la noche del 3 de julio, y más tarde esa noche, Laura se dirigió a la estación de metro Kipling en Toronto, donde Delon la recogió y la llevó a su casa. Una hora después, el teléfono de Laura se apagó y no volvió a encenderse. Ahora, les advierto, el caso se complica rápidamente a partir de aquí, y los eventos suceden bastante rápido, uno tras otro. Así que prepárense y quizá hasta tomen algunas notas porque las cosas están a punto de volverse muy locas en rápida sucesión. Después de reunirse con Laura esa noche, Delon le envió un mensaje a su amigo Mark Smith a las 7:30. El mensaje fue: estoy en una misión, regreso en una hora. No hubo más mensajes después. Al día siguiente, Sean Lerner fue notificado de que el iPad que le dio a Laura había sido renombrado como el iPad de Mark. Es probable que el amigo de Delon, Mark, tuviera el iPad de Laura. ¿Pero cómo? Después, Delon tomó una foto con su celular de un objeto envuelto en una lona azul en su granja en Waterloo. Se sugiere que la foto fue compartida con Mark. Ese día, Delon aceptó la entrega de un colchón nuevo. Creo que todos podemos darnos cuenta de lo que probablemente está pasando aquí. Laura pasa la noche, luego Delon toma fotos de algo bajo una lona y después compra un colchón nuevo. Las cosas se estaban poniendo sospechosas, por decirlo menos, pero si esto no era lo suficientemente claro, las cosas están a punto de empeorar. En los días previos a todo esto, Delon había contactado a su amigo mecánico y le pidió que hiciera los arreglos para entregar un incinerador de animales en su granja. Este incinerador llegó el 5 de julio, 2 días después de la última vez que se vio a Laura. Esto nos lleva al 14 de julio de 2012, el día en que la familia de Laura decidió presentar un reporte de persona desaparecida. Verás, era conocido que Laura perdía contacto con sus padres de vez en cuando. Después de todo, todavía estaban envueltos en una pequeña discusión en ese momento. Era muy raro que Laura no contactara a sus amigos. Se ha señalado que ella hablaba con sus amigos literalmente todos los días hasta ese momento. Al presentar el reporte de desaparición, Sean Lerner afirma que la policía no mostró preocupación por Laura, sobre todo tras saber de sus problemas de salud mental y su trabajo como escort. Pareció que se cerraron por completo al saber esto. Pasaron 9 días sin que surgieran pistas ni de la policía que trabajaba en el caso ni hacia ellos. Pero en la noche del 23 de julio, Delon le envió un mensaje de texto a Mark diciendo: «La parrilla ya se calentó. Está lista para la carne». Inmediatamente después de enviar este mensaje, Delon hizo una búsqueda en Google para saber la temperatura correcta para la cremación. Luego Delon fotografió a Mark junto a la parrilla. Los objetos vistos en la parrilla fueron luego descritos por un perito forense como parecidos a huesos humanos. A finales de julio, la última factura telefónica de Laura fue entregada en la casa de sus padres. Sus padres, desesperados, revisaron la factura y el historial de llamadas de Laura. De inmediato notaron que las últimas llamadas que hizo fueron a Delon, alguien a quien supuestamente ya había dejado atrás y superado. Esta fue la mayor señal de alerta que sus padres pudieron haber encontrado, y de inmediato llamaron a todos sus otros amigos, desesperados por obtener más información sobre su relación secreta con Delon. Una de las personas a las que sus padres contactaron fue Sean Lerner. Sean decidió contactar a Delon directamente y preguntarle si sabía algo sobre Laura.
Le envió un mensaje de texto a Dylan que decía, cito, "No estoy buscando culpar a nadie, pero estamos preocupados por Laura y parece que tú eres la última persona que se comunicó con ella". Dylan al principio ignoró los mensajes, pero luego ambos acordaron verse en un Starbucks local para hablar del tema. Cuando finalmente llegó la fecha, ambos hablaron brevemente antes de que Dylan comenzara a hacer acusaciones de que Laura no era más que una adicta que seguía acosándolo, esperando conseguir algo. Dylan dice que negó repetidamente las solicitudes de Laura y que no tuvo ninguna participación en su desaparición. Pero luego hizo una declaración bastante impactante. Cuando los dos terminaron su conversación, Dylan le informó a Sean que, cito, "no debería tener ninguna expectativa razonable de encontrarla". Esto nos lleva a agosto de 2012, cuando todo empezó a encajar. Mark invitó a algunos amigos a la casa de su madre y estaban en el garaje cuando él empezó a rapear. No puedo decir si estaba rapeando en broma o si lo decía en serio, pero Dios mío, es terrible. La última vez que lo vi fue afuera y si nadas puedes encontrar los huesos. Encontrar un teléfono, si nadas lo encontrarás. Si nadas puedes encontrar un bote. Esta extraña marca de rap dice que ella empezó siendo solo piel y huesos y ahora yace sobre piedra cenicienta, y él termina el segmento diciendo que si vas a nadar puedes encontrar su teléfono. No sé tú, pero esto suena como una confesión si alguna vez he escuchado una. Al parecer, los amigos de Mark también estaban sorprendidos por esto, y por eso finalmente aceptaron testificar en su contra, diciendo que él después confesó haberle quitado la vida a una chica, quemado los restos y luego desechado la evidencia en un lago. Mark era claramente muy malo para guardar secretos. Esto bastó para inculpar a Mark y Delon por la desaparición de Laura Babcock. Pero esto no es, de ninguna manera, el final del caso. Tras la absurda confesión de Mark, los detectives vincularon el caso con la desaparición de Laura Babcock. Pero también empezaron a reinvestigar otro crimen que involucraba al propio padre de Delon, Wayne Millard. Wayne había perdido la vida hace un tiempo, pero los investigadores inicialmente dictaminaron que él mismo se había quitado la vida, lo que resultó en que Dylan se convirtiera en el heredero de la fortuna multimillonaria de su padre. Pero ahora que supieron el grado de implicación de Dylan con Laura, querían reexaminar el caso de su padre, planeando inculpar a Dylan por ese crimen también. Por si esto no fuera suficiente, los investigadores también se enteraron de un tercer hombre que estaba involucrado con Dylan. Este hombre había puesto a la venta una camioneta en una aplicación de compras local, y Dylan y Mark se presentaron para probarla. Durante la prueba de la camioneta, asesinaron al dueño y presuntamente la robaron. También dejaron a la víctima en el incinerador improvisado del dúo. La historia de Dylan y Mark va mucho más allá, y casi todos los que los conocían estuvieron involucrados en el caso. Incluso una amiga fue acusada de ayudar a limpiar la escena del crimen y destruir evidencia. Si quieren un análisis más profundo de estos crímenes, díganmelo en los comentarios y quizá lo haga después, pero hoy me enfocaré en Laura Babcock. Por los crímenes del dúo contra Laura, cada uno fue sentenciado a 25 años tras las rejas, aunque los restos de Laura nunca han sido encontrados. Delon ha apelado los cargos en su contra relacionados con la desaparición de Laura, pero parece seguro asumir que estas apelaciones probablemente serán rechazadas. Por suerte, la familia de Laura logró justicia por el sufrimiento de su hija. Pero al final, esto no trae de vuelta a Laura. En realidad, no resuelve nada. Quizá nunca sepamos por qué Delon tomó medidas tan extremas para alejar a Laura. Realmente no tiene sentido. Es reconfortante saber que este patético cascarón de hombre finalmente fue sacado de las calles de Toronto. Pero eso no cambia el hecho de que el daño ya está hecho. Era el 16 de abril de 2003, un día como cualquier otro en San Antonio, Texas. El tráfico en la I-10 seguía como de costumbre, cuando de la nada y sin ninguna advertencia, un Mercury Tracer dorado se desvió hacia el camellón y chocó contra algo, haciendo que el auto saliera volando por los aires, rebotara por más de 300 metros y luego se estrellara de nuevo contra el concreto. Todos los testigos del accidente pensaron que algo terrible le pasó al conductor. Pero aquí está lo sorprendente. El auto siguió conduciendo como si nada pasara. El auto siguió por la autopista varias millas y finalmente salió del camino cerca de la salida de Jones Road, chocando contra unos árboles.
Al llegar a la escena del accidente, los investigadores notaron de inmediato que algo no estaba bien. El conductor del auto había resultado mortalmente herido, pero sus lesiones no fueron causadas por el accidente. Lo más impactante, le quitaron las tetillas a la víctima y le faltaba parte del meñique. Al notar que tenía manos y pies atados con cinta adhesiva, los detectives comprendieron que no era solo un accidente automovilístico. Acababan de hallar una escena del crimen muy extraña. El coronel Felipe Shue, médico titulado, trabajaba en el centro médico Wilford Hall de la base de la Fuerza Aérea Lackland. El coronel Shue iba a ser psiquiatra en la instalación y tenía más de 23 años en la Fuerza Aérea, planeando retirarse en octubre de 2003. Felipe no era un veterano cualquiera. Había sido condecorado con más premios y honores de los que puedo contar y era un hombre profundamente dedicado a su país. Tracy, su esposa, recordó a Felipe y dijo que jamás conoció a alguien con tanta pasión por la vida y sus pequeños detalles. Felipe era muy leal a su país y uniforme. Felipe y Tracy se conocieron en 1988 cuando ambos estaban destinados en la base aérea de Eglin, en Florida. Felipe acababa de salir de un divorcio muy difícil de su exesposa Nancy. Ella parecía aprovechar cada oportunidad para complicarle la vida a Felipe, al menos desde su perspectiva. Curiosamente, cerca del momento de su divorcio, su exesposa Nancy sacó 2 pólizas de seguro de vida a nombre de Felipe, cada una valuada en alrededor de $500,000. Felipe hizo todo lo posible por cancelar estas pólizas más adelante, pero no pudo hacerlo porque la agencia de seguros afirmó que él no había sido quien abrió la póliza, así que no podían cancelarlas sin el consentimiento del titular de la póliza. Ahora, ciertamente, no soy abogado, pero no entiendo cómo Nancy pudo haber sacado una póliza a nombre de Felipe. Después de que los dos ya se habían divorciado, especialmente considerando que su matrimonio terminó en muy malos términos, pero según varias fuentes, este fue ciertamente el caso. Algunas fuentes aseguran que Nancy recibió estas pólizas en el acuerdo de divorcio. Simplemente no puedo entender esto, así que si hay algún abogado de divorcios viendo esto, asegúrense de decirnos en los comentarios cómo habría sucedido todo esto, porque simplemente parece increíblemente extraño. Y en realidad, no soy el único que piensa que esto es extraño. Felipe también lo consideró muy preocupante. Felipe escribió a United Services Automobile Association Life Insurance, explicando que la póliza le hacía temer por su vida, ya que temía que su exesposa y su nuevo esposo intentaran reclamar los beneficios, incluso atentando contra él. Felipe escribió en su carta: "Mi exesposa y su esposo preferirían que muriera de causas naturales. Pero cuanto más tiempo vivo, más tentador es para ellos cumplir su plan de asesinarme. Aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen a Nancy con el caso, Felipe pensaba lo contrario. Sus temores aumentaron aún más cuando comenzó a recibir una extraña serie de cartas a mediados de 1999. Pero estas cartas no eran de algún asesino desquiciado, como podrías esperar. En cambio, eran de un autor anónimo que en realidad intentaba ayudar a Felipe, o al menos eso parecía. La primera carta llegó en mayo de 1999. Felipe le había contado a su esposa sobre las cartas, y lo asustaron tanto que incluso les contó a sus supervisores en el trabajo sobre ellas. El único problema es que nadie, aparte de la esposa de Felipe, parecía creer que las cartas fueran algo de qué preocuparse. Las cartas que Felipe recibía no solo eran inquietantes, sino realmente escalofriantes. Echa un vistazo a la primera, y verás exactamente de lo que estoy hablando. Lee esta carta, podrías estar en peligro. Te escribo porque te recuerdo como un doctor tan amable y atento, y no puedo quedarme de brazos cruzados sin ayudarte contándote lo que sé. Trataré de ser breve para que estés seguro de leerlo. Un amigo mío que trabajó con Dawn, el esposo de tu exesposa, me contó algunas cosas aterradoras. No conozco a Dawn ni a tu exesposa. Perdón, ni siquiera sé tu nombre. Mi amigo dijo que quieren que mueras para cobrar el seguro de vida. No entiendo por qué tendrían un seguro de vida a tu nombre, pero eso es lo que me dijo mi amigo. Mi amigo piensa que quizás sí planean algo. No sé si realmente te harían daño, pero por favor ten cuidado. Tenía que escribir. Si no lo hacía, no soportaría pensar que te pasara algo malo que pude evitar diciéndotelo.
Si escucho algo más específico, te lo haré saber. Por favor, ten cuidado. Poco después de esto, las cosas empezaron a desaparecer. Para Felipe, lo más preocupante fue el robo de su laptop, donde tenía su tesis de maestría casi lista. Felipe reportó a la policía que le robaron su laptop en junio de 1999 mientras trabajaba en la biblioteca y salió al baño. Al volver, su laptop había desaparecido. La evidencia muestra que la laptop de Felipe fue devuelta en julio de 1999 tras haber sido dejada en el cofre de su auto. Cuando se acercó a su auto, encontró una nota que decía que si reportaba algo más a la policía, otras personas morirían. Cuando encendió su laptop más tarde, descubrió que todo su disco duro había sido borrado, llevándose consigo su tesis de maestría. Felipe eventualmente confrontaría a su exesposa sobre las cartas y los rumores de que ella había estado planeando algo. Nancy aseguró no saber de qué hablaba el autor de la carta y comentó que probablemente era solo una broma. Felipe intentaba ignorar la idea de ser perseguido, pero no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. En 1999, Felipe continuó estudiando para obtener su maestría y convertirse en psiquiatra en la base de la Fuerza Aérea Lackland, como mencioné antes. Aclaro que el robo de la computadora portátil ocurrió en su último año de estudios. Uno de los consejeros de Felipe en la escuela se acercó a él para hablar sobre su tesis de maestría, explicándole que necesitaba entregarla pronto si planeaba graduarse a tiempo. Fue durante una de estas reuniones con el consejero cuando Felipe reveló que le habían robado la computadora portátil, pero que estaba haciendo todo lo posible para terminar su tesis, aunque la única copia que tenía estaba en su computadora y, obviamente, había sido eliminada durante el robo. En esa época, Felipe también informó al consejero sobre las amenazas a su vida, pues le causaban mucho estrés. Su consejero parece haber sido una de las únicas personas que se tomaron en serio estas amenazas, y de inmediato le dijo a Felipe que debía contactar a la policía. Felipe estaba reacio a ir con la policía, insistiendo en que simplemente no les importaría o no lo tomarían en serio. Aunque en realidad es más probable que simplemente temiera que alguien más pudiera salir lastimado si él llamaba más la atención sobre su situación. Según el consejero, Felipe nunca habló con los investigadores sobre estas acusaciones. Sin embargo, Felipe finalmente completó y entregó su tesis de maestría. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de aquí. Un año después, en octubre de 2000, Felipe debía presentar su examen de la Junta Médica Aeroespacial. Obviamente, él había estado preparándose mucho para el examen, pero cuando llegaron los resultados, Felipe obtuvo 0 puntos. Era como si nunca hubiera presentado el examen, pero varias personas confirmaron que él estuvo presente ese día y que de hecho entregó su examen personalmente. Lo más loco es que su examen era de opción múltiple, así que en algún momento durante la prueba, aunque hubiera adivinado la mayoría de las respuestas, al menos debió acertar una. Los profesores creen que, por alguna razón, Felipe falló intencionalmente el examen, aunque nadie sabe por qué. Una teoría es que Felipe se había sentido insatisfecho con la Fuerza Aérea y quería enviar un mensaje a sus superiores. Este rumor cobra fuerza porque planeaba dejar la Fuerza Aérea y ejercer psiquiatría de manera privada. Esto nunca se ha comprobado, pero ciertamente es una teoría interesante, aunque no entiendo por qué reprobar su examen habría probado algo a sus superiores. En realidad, solo habría hecho las cosas más difíciles para Felipe a largo plazo. Al revisar el historial médico de Felipe, la situación preocupa. Empezó a tener ataques de pánico en junio de 1999, un mes después de recibir la primera carta inquietante. Para finales de 1999, sus registros muestran que su ansiedad aumentó tanto que derivó en síntomas depresivos. Le recetaron medicamentos para la depresión y, aunque sus síntomas mejoraron en diciembre de 1999, sus miedos persistieron. Aunque seguía temiendo por su vida, la medicación le permitió relajarse y dejar de pensar constantemente en ello. Durante los siguientes 3 años, hasta abril de 2003, Felipe trabajó junto a un psiquiatra probando varios medicamentos para ayudar a remediar sus ataques de pánico, pero estos persistieron durante todo ese tiempo. La paranoia de Felipe creció a un grado preocupante y sus ataques de pánico continuaron empeorando en gravedad, hasta el punto de que Felipe empezó a temer que iba a tener un ataque al corazón. El psiquiatra de Felipe se preocupaba de que él no estuviera siendo completamente sincero en sus conversaciones. No era necesariamente que Felipe le estuviera mintiendo, pero sentía que Felipe estaba ocultando detalles importantes en algunos de los escenarios. Pero fue entonces cuando Felipe finalmente soltó una bomba al psiquiatra y le reveló la historia sobre las cartas amenazantes.
Felipe sabía que la historia sonaba loca, pero el psiquiatra notó que la respuesta ansiosa de Felipe al contar la historia indicaba que, sin duda, estaba diciendo la verdad. Más o menos en la misma época, el 11 de abril de 2003, Felipe actualizó su testamento. Antes había nombrado a su hijo beneficiario. El problema era que su hijo tenía problemas matrimoniales, y Felipe temía que si él moría y su hijo recibía el dinero, podría perderlo en un divorcio. Para solucionar esto, Felipe actualizó su testamento y todo lo que iba a dejarle a su hijo ahora se lo dejaría a su esposa. Aunque esta es la explicación oficial para este cambio repentino de planes, otras personas creen que Felipe estaba haciendo arreglos finales porque sabía que su vida estaba a punto de terminar. Hablaremos de eso en un momento. Las preocupaciones de Felipe por su desempeño laboral le afectaban mucho. Él sabía que su ansiedad y paranoia estaban afectando su capacidad para trabajar, y le confesó a su psiquiatra que le preocupaba que pronto no pudiera hacer su trabajo. Entonces Felipe reveló lo más preocupante. Un día le contó a su psiquiatra que tuvo lo que él llamaba un episodio disociativo. Felipe explica esto diciendo que tuvo un episodio, o más bien una visión, sobre conducir al trabajo un día y perder el control de su auto después de que le hubieran infligido mucha violencia. Ahora, esto puede sonar como algo sacado de un episodio de La Dimensión Desconocida, pero les aseguro que esta historia es completamente cierta y, desafortunadamente para Felipe y su familia, sus peores temores, hasta el último detalle, estaban a punto de hacerse realidad. Era la mañana del 16 de abril de 2003, solo unos días después de su última cita con su psiquiatra. El coronel Felipe Jesús viajaba por la Interestatal 10, cerca de San Antonio, Texas, poco después de las 8 de la mañana. Dos testigos vieron a Felipe en la autopista tras la señal del kilómetro 543. Tras la señal, el auto de Felipe empezó a comportarse erráticamente. Se desvió de un carril a otro, cruzó el camellón central y permaneció ahí varios cientos de metros. Luego, zigzagueó entre los postes de luz. Mientras avanzaba por el camellón central, su auto chocó contra algo, aunque no sabemos exactamente qué fue. Después de golpear este objeto, su auto salió volando, y algunos informes sugieren que el auto rebotó varias veces a lo largo de unos 300 metros. No estoy seguro a qué se refieren estos informes cuando dicen que el auto rebotó, pero juzgando por las fotos de las secuelas, parece seguro asumir que el auto pasó por una verdadera odisea. Aunque el auto tenía daños evidentes, Felipe siguió por la autopista varios kilómetros más. Testigos afirman que corrigió el auto y volvió a conducir normalmente durante ese lapso. 4 o 5 millas después, al pasar la salida de Jones Road, el auto cruzó la mediana y fue directo hacia unos árboles, chocando con 3 y deteniéndose tras impactar fuertemente el lado del conductor contra uno más. Ambos testigos dijeron que el auto iba entre 60 y 65 millas por hora todo el tiempo y que nunca vieron encendidas las luces de freno. Tracy informa que Felipe salió de casa a las 5:30 de la mañana para ponerse al día con papeles atrasados. Tomó café con su esposa como siempre y hablaron de sus planes futuros. Luego se fue, diciéndole a su esposa, "Nos vemos más tarde". Cuando chocó su auto más tarde esa mañana, la policía notó que Felipe en realidad iba en dirección opuesta a su trabajo, y nadie sabe qué estuvo haciendo entre las 5:30 y las 8 de la mañana. No parece que nadie haya reportado haberlo visto en el trabajo esa mañana, y ninguna de las pruebas encontradas en la escena sugería que hubiera estado allí tampoco. Lo que hizo en ese tiempo sigue siendo un misterio. Cuando los investigadores y detectives llegaron a la escena del accidente, rápidamente determinaron que Felipe había sufrido heridas mortales. Estaba en tan mal estado que nunca intentaron reanimarlo. La policía y los primeros en responder pensaban que era solo un accidente automovilístico hasta que vieron la cinta adhesiva. Cuando los investigadores llegaron a la escena del accidente, donde el auto de Felipe se había detenido, quitaron la puerta del auto y descubrieron varias pruebas que simplemente no tenían sentido. Primero vieron las tiras de cinta adhesiva envueltas en sus muñecas y tobillos, con unos 10 o 12 centímetros colgando de cada extremidad. Más extraño aún, su uniforme estaba rasgado y lleno de sangre. Al examinarlo mejor, notaron que ambos pezones habían sido removidos, dejando heridas perturbadoras en su pecho. Mientras que la mayoría de los videos y artículos que cubren este caso afirmaban que su meñique había sido removido por completo, en realidad solo la punta fue removida y esta punta nunca ha sido encontrada.
El teléfono celular de Felipe fue encontrado dentro del auto. Era un teléfono tipo concha y aunque no se habían hecho llamadas esa mañana, se encontró sangre en el interior del teléfono, lo que sugiere que fue abierto en algún momento después de que Felipe fue atacado. Se sabía que Felipe tenía al menos $47 en su cartera, pero su cartera estaba desaparecida y el bolsillo de la cartera en sus pantalones había sido cortado. Los investigadores no creen que el corte fuera tan grave como para que la cartera se cayera, por lo que piensan que fue desechada o robada. Los únicos otros objetos sospechosos encontrados dentro del auto fueron una navaja recta, 2 cuchillos de bolsillo, un guante de látex y algunas agujas médicas. El ácido desoxirribonucleico de Felipe fue encontrado más tarde tanto en el guante como en uno de los cuchillos, pero no había ácido desoxirribonucleico de nadie más dentro del auto ni en ninguno de los otros objetos. El guante de látex no parece haber sido usado nunca, y los detectives afirmaron que los cuchillos que encontraron no habrían sido lo suficientemente filosos como para causar las heridas con las que se encontró a Felipe. Durante la autopsia, se encontró una herida grande en el pecho de Felipe. Según el informe de la autopsia, esta herida no parece haber sido causada por el accidente. Parece como si hubiera sido hecha solo minutos u horas antes. El forense halló signos de vacilación en la herida, indicando que el responsable estaba nervioso o buscaba causar más dolor. No se encontró la misma vacilación alrededor de sus pezones y parece que fueron removidos con total confianza y precisión. El forense finalmente no encontró evidencia ni señales de lucha, como ocurre en muchos de estos casos. Pero aquí es donde la investigación se viene abajo. Después de que se reunió toda esta evidencia, después de saber que el hombre posiblemente había sido inmovilizado y atado con cinta adhesiva en las 4 extremidades, después de que le quitaron los pezones, después de que su camisa y pantalones fueron rasgados, y después de que le cortaron la punta del meñique, el forense dictaminó que Felipe se hizo esto a sí mismo. Por petición de Tracy, la difunta esposa de Felipe, se hizo una segunda autopsia. El doctor que hizo la segunda autopsia coincidió con la mayoría de los hallazgos de la primera, salvo algunas excepciones. Este doctor dudaba que Felipe se hubiera causado todas esas heridas. Él reconoció la clara posibilidad de que Felipe se lo hiciera a sí mismo, aunque la mayoría de la evidencia indicaba lo contrario. La principal evidencia que personalmente encuentro más preocupante es el hecho de que no se encontraron huellas dactilares en la cinta adhesiva que estaba envuelta alrededor de sus extremidades. Esto sugiere que quien colocó la cinta usaba guantes o tenía mucho cuidado. Sin embargo, hay un contexto más amplio que podría ayudar a mostrar que Felipe no se hizo esto solo. Felipe había anunciado recientemente que planeaba retirarse del ejército y que esta jubilación estaba programada para llevarse a cabo en solo unos meses. Felipe fue aceptado en un programa de becas que esperaba y acababa de comprar una casa con su esposa Tracy en las afueras. Pero para colmo de todo esto, el psiquiatra de Felipe no encontró ninguna indicación de que Felipe tuviera algún tipo de planes de quitarse la vida, ninguna en absoluto. Felipe esperaba el futuro con ansias, aunque las cartas inquietantes que recibía le quitaban el ánimo. Los registros médicos de Felipe no mostraban signos de enfermedad mental fuera de su depresión y una paranoia justificable. Cuando se realizó un informe toxicológico, lo único que se encontró en su organismo fueron sus medicamentos recetados y una pequeña cantidad de lidocaína. Curiosamente, los informes muestran que Felipe había dejado de tomar su medicamento antidepresivo al menos una semana antes del accidente, pero tanto su psiquiatra como su esposa dicen que no estaban al tanto de que él había suspendido sus medicinas. Aún peor, los niveles de lidocaína en su sangre inicialmente se reportaron como provenientes de una crema para el dolor, pero tras un análisis más detallado, se determinó que los niveles en su organismo eran mucho más altos de lo que sería habitual en una crema para el dolor. Y fue entonces cuando los investigadores recordaron el paquete de agujas quirúrgicas que se encontró en su auto. Los investigadores han elaborado una narrativa que, si lo piensas bien, podría tener sentido. Creen que como Felipe trabajaba en un hospital, pudo conseguir inyecciones de lidocaína para sí mismo. Creen que habría usado la lidocaína antes de infligirse las heridas. Aunque esto tiene sentido de cierta manera, no explica la vacilación que se encontró alrededor de la herida en su pecho, ni por qué habría hecho esto en primer lugar. Algunos informes indican que la herida en el pecho y las de los pezones eran profundas. Localicé un informe legal oficial sobre el incidente que indica que las heridas inusuales de Felipe eran superficiales, es decir, no causaron daño duradero ni pusieron en peligro su vida.
Si esto es cierto, la vacilación en la herida del pecho podría indicar que Felipe se la infligió él mismo, pero dudó, ya sea por el dolor o por no estar seguro de seguir. Además, la cinta adhesiva en sus muñecas no estaba atada de forma que mostrara que alguien lo inmovilizó totalmente. De hecho, la forma en que se aplicó la cinta no lo habría inmovilizado en absoluto. Ahora bien, no entiendo completamente cómo la policía describió que la cinta estaba envuelta alrededor de sus muñecas. Y no hay fotos públicas del caso para probar nada, pero afirman que cualquier persona adulta habría podido romper la cinta debido a la manera en que fue envuelta, incluso si estaba atada detrás de la espalda. Tampoco había señales de estiramiento en la cinta, como cabría esperar si alguien estuviera luchando por liberarse. Pero todavía hay otra pieza de evidencia que simplemente no tiene sentido. La punta faltante de su meñique indica que probablemente la perdió en el accidente automovilístico, según los primeros en responder. Los primeros en responder notaron que, aunque había una cantidad considerable de sangre en la ropa de Felipe por sus otras heridas, no había mucha sangre saliendo de su dedo, lo que sugiere que pudo haber sido cortado después de que falleció, posiblemente siendo seccionado por el vidrio o por la puerta de su propio auto durante el accidente. Ahora, obviamente todos estamos haciendo la misma pregunta aquí. ¿Realmente Felipe se hizo todo esto a sí mismo? Y si no, ¿quién tiene la culpa? Según su esposa Tracy, la respuesta está en otra pregunta. ¿Quién tenía más que ganar? Tracy Hatsu ha hablado abiertamente sobre Nancy, la primera esposa de Philip, y su posible relación con la muerte de Philip. Ahora, como mencioné al principio del video, no hay pruebas que sugieran que Nancy o su esposo estuvieran involucrados, aparte de las misteriosas cartas que Philip había recibido. Pero en 2008, Tracy y Nancy estuvieron involucradas en una demanda entre ellas. Durante la demanda, el fallecimiento de Philip fue oficialmente reclasificado y ahora es considerado un homicidio. Esto permitió que United Services Automobile Association liberara los fondos del seguro de vida de Philip, y ¿quién los recibió? Nancy y su esposo. Tracy hizo todo lo posible por demandar para obtener el dinero, pero al final perdió la batalla legal y los fondos fueron entregados a Nancy. Se ha informado que solo se le pagaron $500,000 a Nancy, aunque sabemos que Philip tenía 2 pólizas, así que no sé a dónde fue el resto del dinero. Puede ser mejor asumir que por eso Philip cambió su testamento y de alguna manera logró que la segunda póliza se cambiara al nombre de su esposa actual, pero esto es solo una suposición. Realmente no sé qué pasó con el resto del dinero. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? Bueno, todavía no lo sabemos. Más de 20 años después, el caso sigue siendo tan misterioso como el día en que ocurrió. Hay muchas cosas que no se pueden explicar aquí, como por qué Nancy recibió 2 pólizas de seguro de vida a nombre de Philip, quién había estado escribiendo las misteriosas cartas que Philip recibió antes del crimen, y aún más extraño, cómo Philip tuvo una premonición tan extraña sobre su accidente solo unos días antes de que ocurriera. Bueno, hay una explicación para la extraña premonición de Philip sobre su accidente. Él lo planeó hasta el último detalle. Ahora, me cuesta trabajo creer la teoría de que Philip se hizo esto a sí mismo, pero es posible. Pero considerando que los tribunales en 2008 determinaron que el caso ahora se reclasifica como homicidio, quiero decir, simplemente no lo sabemos. Puedo ver que este caso podría irse para cualquier lado, especialmente considerando que Nancy, la primera esposa de Philip, se ha negado a hacer cualquier comentario sobre el caso. De hecho, ella se ha acogido a la quinta enmienda más de una docena de veces cuando le preguntaron sobre los últimos momentos de Philip. En una carta a United Services Automobile Association en 1999, Philip involucró a su exesposa Nancy y escribió: "Investiguen mi muerte por posible juego sucio, aunque parezca natural o accidental". Quizá nunca se dijeron palabras más sabias. Oficiales del Departamento de Policía de Suffolk estaban en un lugar inusual. Un sitio de disposición de basura. Montones y montones de basura. Unas están sentadas en los campos por tiempo indefinido. Otras son arrojadas al incinerador y quemadas hasta quedar en cenizas. Pero la policía estaba ahí en el vertedero de Barton Mills por una razón específica. Buscaban a un artillero de la Real Fuerza Aérea desaparecido hace meses. Corey McKee, de 23 años. Salió con sus amigos la noche del 23 de septiembre de 2016 y no se le ha visto desde entonces. Sus cuentas bancarias intactas y sus redes sociales sin actualizaciones. ¿Es su teléfono? Silencio. Y básicamente fue lo único que llevó a los investigadores aquí en primer lugar.
Los detectives pasaron 2 meses revisando basura en un vertedero cercano. 2 meses de búsqueda y sin respuestas, pero pronto sí encontraron algo. En abril de 2017, un oficial de policía notó algo en un montón de basura cercano. Estaba sucio, pero demasiado redondo arriba para ser basura común. Algo en su forma era extraño. Para la policía parecía otra cosa, como una cabeza humana. El trágico caso de Corey McKee, de 23 años, es un agujero de suposiciones, especulaciones y algunas de las historias más extrañas que hayas escuchado. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión, Tyke Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que si estás viendo este video, eso significa que probablemente te interesa el crimen real. Y eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Corey McKee fue criado por sus padres, Nicola y Martin McKee, en Perth. A los 9 años de Corey, Escocia ya era el hogar permanente de la familia. El divorcio de los padres de Corey motivó la mudanza. Por esto, Corey y sus hermanos fueron criados por su madre Nicola. Desde que era joven, Corey era el tipo de persona que simplemente amaba ayudar a los demás. Sentía pertenencia al saber que otros dependían de él y lo apreciaban. Corey era el tipo de persona que le daba una aventona a alguien en medio de la noche solo para que no tuvieran que caminar de regreso a casa. Después de la preparatoria, Corey puso en práctica su buen carácter y se unió al regimiento de la Real Fuerza Aérea en 2013. Era artillero aeronáutico de alto rango, médico en su escuadrón y le encantaba estar ahí. Ahora, los padres de Corey estaban convencidos de que él era un chico soltero que solo estaba disfrutando de su vida adulta. Pero al menos una relación de Corey era más profunda de lo que se pensaba. Corey tuvo una relación con Avril Oliver, quien quedó embarazada de su hijo. Ahora, según Avril, los dos no eran exclusivos ni nada por el estilo. De hecho, Corey visitaba sitios web de citas y aplicaciones de citas para conocer nuevas mujeres aparentemente todo el tiempo. Su familia describió su vida amorosa como colorida y sugirió que siempre estaba encontrando nuevas parejas para salir, pero ninguna de ellas se quedaba por mucho tiempo. En ese momento, nadie sabía del embarazo de Avril. Eso solo se supo tras la desaparición de Corey, lo cual es muy triste. Un hábito peculiar de Corey era emborracharse y dormir en cualquier lugar. Aunque su madre lo negó rotundamente y dijo que Corey era demasiado orgulloso para dormir en la calle, en realidad fue el papá de Corey, Martin, quien reveló que Corey tenía el hábito de quedarse dormido cerca o dentro de los contenedores de basura y que lo había hecho varias veces. No se sabe si dormía en estos contenedores intencionalmente o solo cuando se emborrachaba, pero de una u otra manera, se encontraba dentro de un contenedor de basura, profundamente dormido, en varias ocasiones. Además de eso, Corey era un hombre sociable y sonriente, sin problema para convivir con otros. Era un tipo común y amigable. Ahora Corey no era ajeno a una noche divertida, y siempre lograba encontrar el camino de regreso a casa, ya fuera esa misma noche o temprano al día siguiente. Pero una noche de septiembre de 2016 sería distinto. Corey no volvería a casa ni sería visto otra vez. Corey planeaba reunirse con amigos el 23 de septiembre de 2016 en Bury St. Edmunds. Había conducido hasta el lugar de encuentro y estacionado su auto, y tenía planes de pasar la noche en algún lugar, pero no sabemos específicamente dónde. Así que iba a dejar su auto toda la noche en este lugar de estacionamiento con parquímetro. Corey y sus amigos se reunieron en Flex, un club en la calle St. Andrews South. Corey bebió demasiado y estaba tan ebrio que el portero tuvo que pedirle que se fuera. Según el portero, Corey lo aceptó sin discutir y se fue. Incluso habló con él afuera. Pero bueno, esto fue ya pasada la medianoche y fue exactamente en ese momento cuando Corey se separó de sus amigos. Entre la 1:15 y la 1:30 de la mañana, fue visto en las cámaras de seguridad en el local de comida para llevar pizza Mamma Mia, y pidió mucha comida. Un rato después, lo vieron caminando por un lugar llamado Hughes, que era una tienda de electrodomésticos, donde se sentó y comió su comida, y luego tomó una pequeña siesta ahí, justo afuera de la tienda. Seguro te preguntas si los amigos de Corey no están preocupados.
Bueno, los amigos de Corey sabían que este era su comportamiento normal. Aunque Corey estuviera borracho, podía moverse por las calles bastante bien, y no era raro que lo dejaran solo o que terminara solo. No tengo idea de cómo lograba orientarse por la ciudad cuando estaba casi completamente borracho, pero esto era bastante normal para él. Nunca se metía en problemas ni nada por el estilo, simplemente siempre llevaba las cosas un poco demasiado lejos, luego deambulaba por la ciudad mientras poco a poco se dirigía a su casa. En el gran esquema de las cosas, era bastante inofensivo, pero esta vez sería diferente. Mientras dormía fuera de la tienda, un transeúnte despertó y ahuyentó a Corey. Así que Corey se frotó el sueño de los ojos y se dirigió hacia la herradura a unas calles de distancia. Eran las 3:25 de la mañana y la herradura era un área con filas de contenedores de basura con ruedas. Es donde las tiendas ponían sus contenedores para que los camiones los vaciaran en la mañana. Sabemos que Corey entró tambaleándose en esta área, pero esa fue la última vez que se le vio. Lo interesante sobre la herradura era que nadie podía entrar o salir de esta área específica sin ser visto en las cámaras de seguridad. Ahora, se vio a Corey entrar, pero nunca salir. No pudo salir por las puertas porque todas las tiendas estaban cerradas a medianoche. La única forma en que Corey podía regresar era dando la vuelta en U por donde vino, momento en que debieron captarlo las cámaras de seguridad, pero no ocurrió. Y así, pasó todo un día, y luego otro, y no hubo ninguna señal de Corey. Como el 23 de septiembre fue viernes, nadie contactó a Corey hasta el 26 de septiembre, lunes. Amigos y familia de Corey creían que solo tenía un fin de semana salvaje y que estaba en casa roncando, recuperándose de la resaca. Se suponía que Corey debía presentarse a trabajar en la base el lunes siguiente, pero no hubo ninguna señal de él. Al no presentarse a trabajar, finalmente reportaron como desaparecido a Corey McKeague, de 23 años. Después de su desaparición, lo primero que se les vino a la mente a la familia de Corey fue que este comportamiento era completamente fuera de lo común. Corey no era el tipo de persona que simplemente faltaba al trabajo, le encantaba su trabajo, y no había ninguna señal de que estuviera molesto, pensando en huir de todo o algo así, simplemente era muy extraño. Como la desaparición de Corey era inusual, los investigadores formaron rápidamente un grupo de búsqueda para hallarlo o encontrar pistas sobre su paradero. Los detectives analizaron todas las opciones. Revisaron reportes de desaparecidos, casos recientes de atropello y hospitales buscando información, pero no había rastro de Corey. Los investigadores hablaron con los amigos de Corey, presentes la noche de su desaparición, enfocándose entonces en la herradura. Había muchas grabaciones que revisar. La policía revisó casi 2.200 horas de grabaciones y todos vieron lo mismo. Corey entró en la herradura y nunca salió. La policía contemplaba varios escenarios. ¿Había alguien en la herradura esperando a alguien? ¿Corey fue secuestrado y llevado a un lugar oculto? Pero era casi imposible porque había cámaras por todos lados. Probablemente algo habría notado a Corey o sus movimientos, pero no fue así. Los investigadores descartaron que Corey quisiera caminar hasta la base, que estaba a unas 10 millas de donde estaba con sus amigos. Incluso si hubiera hecho el camino de regreso a la base, lo habrían visto varias personas, pero nadie lo vio. Después, los detectives revisaron los registros telefónicos de Corey. Buscaban su teléfono y alguna pista de un posible encuentro con alguien. Los investigadores buscaban cubrir todo. La policía descubrió que el teléfono de Corey fue trasladado de Bury St. Edmunds a Barton Mills a 12 millas y 28 minutos de distancia. Los investigadores concluyeron que este trayecto no pudo hacerse a pie. Corey estaba en un vehículo, pero ¿cómo? El auto fue hallado abandonado cerca del bar y no parecía que hubiera regresado ni pagado el parquímetro. Entonces, ¿cómo hizo el teléfono de Corey este recorrido? Si el teléfono de Corey estaba en Barton Mills, ¿también él estaba ahí? A las 8 de la mañana, su teléfono estaba apagado, sin batería o dañado, ya que no se podía rastrear. Mientras revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, los detectives se toparon con un camión de basura, que es uno de esos enormes camiones que recogen la basura de los contenedores y la llevan a un sitio de disposición de residuos o a un vertedero. El camión vació los contenedores de la herradura horas después de que Corey desapareciera. Fue a un vertedero en Barton Mills, donde estaba el teléfono de Corey, y casi a la misma hora. Al contactar a la compañía de camiones de basura, los investigadores supieron que la basura pesaba unos 15 kilos. Esa era su única pista y ahora se acercaba a un callejón sin salida.
Corey no pudo haber estado dentro del contenedor o del camión, porque él solo pesaba alrededor de 90 kilos, así que los pesos no coincidían. La policía regresó al inicio y debía resolver la misteriosa desaparición. Algunos pensaban que Corey consiguió que lo llevaran, ya que solía subirse al auto de cualquiera y también ofrecía aventón a quien fuera. La mamá de Corey, Nicola, pensaba que eso era posible y pidió que cualquier persona que le hubiera dado un aventón a Corey se presentara. Pero nadie se presentó. Los investigadores buscaron a Corey a lo largo de las autopistas, vías del tren e incluso en los pueblos. Y el 11 de octubre encontraron algo. Era una maleta hallada cerca de la A628 en Tent Whistle, Derbyshire. Y dentro de ella había restos humanos calcinados. Los seres queridos de Corey estaban muy conmocionados. Y como el cuerpo estaba en un estado tan malo y potencialmente irreconocible, todos tuvieron que esperar los resultados de ácido desoxirribonucleico. Se pensaba que el cuerpo era de un hombre menor de 50 años. Llegaron los resultados de ácido desoxirribonucleico y todos temían lo peor. La familia de Corey ya estaba lista para recibir la peor noticia sobre la muerte de su hijo. El cuerpo no era de Corey, otro callejón sin salida para la policía. Pero lo que no sabían era que su búsqueda estaba a punto de terminar. En enero de 2017 hallaron la parte trasera de una funda de celular cerca de donde el teléfono de Corey dio su última señal. No era una prueba crucial porque carecía de componentes identificables. Sin SIM ni componentes electrónicos, por eso no se analizó más la funda. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que Abril, la novia no exclusiva de Corey, le informó que esperaba un hijo suyo. El 11 de junio de 2017 Abril tuvo a Eli Luisa, una niña sana. En febrero de 2017, casi 4 meses tras la desaparición de Corey, los investigadores por fin decidieron investigar su única pista tangible, el vertedero en Barton Mills. Este fue el único lugar donde se rastreó por última vez el teléfono de Corey, y aunque los detectives no encontraron nada al principio, querían buscar allí de nuevo y más a fondo. Sus mentes estaban llegando a lugares bastante extraños, pero tenían que revisar cada pista antes de poder descartarla de la lista con seguridad. Así que fueron al vertedero, y lo único que quedaba era revisar toneladas y toneladas de basura con la esperanza de encontrar alguna pista de Corey o al propio Corey. El plan consistía en cubrir 1.100 yardas cuadradas y excavar 25 pies de profundidad entre basura. Los investigadores estimaron 10 semanas, pero es demasiada basura que revisar. La mamá de Corey, Nicola, dijo que retiraría la recompensa de $50,000 si nadie daba información. Buscaba motivar a la gente y recordarles que dieran cualquier información creíble sobre la noche en que Corey fue a la herradura. Tras 3 meses buscando en el vertedero, superando las 10 semanas previstas, la policía ya había gastado $1 millón en recursos para hallar a Corey. La búsqueda de Corey, llamada Operación Fonética, fue una de las investigaciones de desapariciones más costosas en la historia del Departamento de Policía de Suffolk. Para mayo de 2017, los investigadores ya habían revisado casi 3.000 toneladas de basura. Para que se den una idea, una tonelada equivale a aproximadamente 2.200 libras. Es una cantidad increíble de basura. Ahora, quizás se pregunten por qué los detectives están revisando toneladas y toneladas de basura. Bueno, tenían una teoría, pero era una extraña, aunque podría explicar la desaparición de Corey. Verán, los investigadores pensaron que dado el estado de ebriedad de Corey y su costumbre de quedarse dormido en cualquier lugar, especialmente en los contenedores de basura, por alguna razón, Corey se había quedado dormido en uno de los contenedores con ruedas en la herradura, y luego, trágicamente, fue llevado al vertedero sin despertar jamás. Probablemente habría perdido la vida en el camino al vertedero, considerando lo que los camiones de basura hacen con la basura que recogen. Solo esta teoría explica lo rápido que el celular de Corey fue de la herradura a Barton Mills. Hace un minuto hablamos del peso del camión. Pesaba 15 kilos. Bueno, resulta que hubo un error en ese peso y todo comenzó con un arresto en marzo de 2017. El 1 de marzo arrestaron a un hombre de 26 años por presunta obstrucción de la justicia. La persona fue liberada. No tenía relación con el camión que llevó la basura el día que Corey desapareció, pero la policía investigó algunos números. El peso del camión de basura, para ser exactos. Y fue entonces cuando encontraron algo realmente alarmante.
La basura recogida pesaba casi 100 kilos tras arrojarla de la herradura ahí. Ahora, si hacemos las cuentas, Corey pesaba cerca de 90 kilos. Y el resto del peso era de la basura, haciendo que la suma entre Corey y esos 15 kilos originales estuviera alarmantemente cerca de Corey, y esos 15 kilos originales alarmantemente cerca de 100 kilos. Solo podía llevar a una conclusión. Solo podía llevar a una conclusión. Corey probablemente estaba dentro de un contenedor de basura tomando una siesta y finalmente fue arrojado al camión de la basura. Y luego el conductor o alguien más no notó nada, lo que llevó a que Corey se asfixiara o perdiera la vida dentro del camión. Bueno, para abril de 2017 se descubrió un cráneo humano entre los montones de basura. Los investigadores, por primera vez en meses, finalmente estaban optimistas de que tal vez habían encontrado los restos de Corey y el cráneo fue enviado para pruebas de ácido desoxirribonucleico. Tras semanas, la prueba de ácido desoxirribonucleico al cráneo confirmó que no era de Corey McKeague. De hecho, el cráneo pertenecía a una mujer y databa de la década de 1940. Esta búsqueda fue muy larga y agotadora, pero los investigadores siguieron adelante tratando de encontrar cualquier evidencia útil o algún objeto que pudiera apuntar a la desaparición de Corey. Para julio de 2017, se tamizaron y analizaron cerca de 5.000 toneladas de basura sin resultados. Los detectives también revisaron los desechos incinerados, pero tampoco obtuvieron avances. Quiero decir, sí encontraron algunos huesos, pero cuando los analizaron, resultó que no eran humanos. Los investigadores seguían creyendo que el cuerpo de Corey seguía en el vertedero. A finales de julio de 2017, la policía revisó más de 7.000 toneladas de basura sin éxito. El patólogo forense, Dr. Stuart Hamilton, pensaba que si el cuerpo de Corey seguía en el vertedero y fue aplastado como se creía, la descomposición sería rápida y sería más difícil hallar ácido desoxirribonucleico sin contaminar para pruebas. Así que era seguro decir que las cosas no pintaban bien, y las posibilidades de encontrar a Corey disminuían aún más. A fines de julio de 2017, investigadores de Suffolk informaron que concluirían la búsqueda en el vertedero y no hallaron pistas de Corey. 2 meses tras la primera búsqueda en el vertedero, en octubre de 2017, los detectives buscaron en otro vertedero cercano en Milton, Cambridgeshire. Los investigadores sospechaban que algunos desechos se movieron de Barton Mills a Milton cuando Corey desapareció, y también querían revisar ese lugar. Esa búsqueda tampoco tuvo resultados, ya que en marzo de 2018 fue cancelada por no contar con líneas de investigación realistas. La familia de Corey ya no confiaba en la policía ni en hallar a su hijo vivo. La mamá de Corey, Nicola, incluso dijo que ya estaba mentalmente preparada para recibir la peor noticia, que su hijo ya no estaba. Martin, el papá de Corey, pensaba que hallar a su hijo era casi imposible y solo quería hacerle un memorial. Martin pensó que quizá Corey se quitó la vida por la presión de ser padre, pero eso no podía ser cierto. Primero que nada, Corey ni siquiera sabía que Abril estaba esperando un hijo suyo. En segundo lugar, Corey no estaba contemplando terminar con su vida por ninguna razón que se conociera. El hermano de Corey, Derek, afirmó que él y Corey estuvieron enviándose mensajes la noche en que desapareció y que Corey parecía feliz y emocionado. Corey planeaba reunirse con él al día siguiente. Y si eso no bastara, Corey también reservó vuelos para salir de la ciudad y pasar Halloween con su familia. No había señales de que Corey estuviera luchando o quisiera escapar. Parecía igual de feliz y normal. Muchos pensaban que Corey se ausentó sin permiso respecto a las teorías. La gente especulaba que solo necesitaba algo de tiempo para reagruparse y quería irse por un tiempo. Pero cuando los investigadores revisaron la cuenta bancaria y la actividad en redes sociales de Corey, encontraron algo completamente diferente. No se actualizó nada, no se gastó dinero. Si Corey huyera, al menos necesitaría dinero. Aunque tuviera efectivo, eventualmente se le acabaría y tendría que sacar dinero del banco. Pero hasta diciembre de 2016 no se había tocado nada. Algunos vincularon la desaparición de Corey con el secuestro de un militar en Ariat Markham en julio de 2016. Los detectives afirmaron que ambos incidentes no estaban relacionados. La familia McKeague, por su parte, tenía dudas sobre los investigadores y su manejo del caso de Corey. Primero que nada, la familia de Corey creía que la policía solo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad desde la mañana del sábado hasta alrededor del mediodía. Nicola piensa que Corey pudo haber salido de la herradura más tarde ese día.
Tiempo después, Nicola publicó en Facebook que la policía de Suffolk le mostró grabaciones de varios momentos, pero aún no había señales de Corey. Además, el peso del camión solo fue inusualmente alto esa única vez cuando Corey desapareció. El peso variaba entre 20 y 30 kilos en promedio, a veces menos. Así que eso solo solidificó la teoría de que Corey, de hecho, estaba en un contenedor cuando fue vaciado en el camión. Y fue entonces cuando trágicamente perdió la vida. El 7 de marzo de 2022, se realizó una investigación en el Tribunal del Forense de Suffolk en Ipswich. Duró poco más de 2 semanas, y el 22 de marzo se concluyó que Corey McKeag perdió la vida en un contenedor de basura comercial tras ser vaciado en el camión. El jurado declaró que Corey murió alrededor de las 4:20 am, cuando vaciaron los contenedores, aunque nunca hallaron sus restos. Su muerte fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Este caso fue muy confuso. Nuestros cerebros, fans del crimen real, suelen pensar que si alguien desaparece, siempre hay una razón siniestra. Aunque lo de Corey fue trágico y desafortunado, en realidad fue un accidente. Solo esperamos que la familia de Corey supere esta trágica pérdida. Corey solo estaba divirtiéndose con amigos, como lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez, un accidente, no un asesino ni un monstruo, le quitó la vida. Chicos, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es cuidar a las personas, especialmente cuando han bebido demasiado. No importa si lo hicieron 1000 veces y siempre salió bien, ese no es el punto. Si alguien está fuera de sí, ebrio de cualquier manera, cuida de esa persona. No hagas suposiciones. Ahora, no estoy culpando a los amigos de Corey en absoluto, ni por un segundo. Ellos no tenían manera de saber que esto iba a pasar, ni en lo más mínimo. Después de escuchar la historia de hoy ya lo sabes. Tú sabes lo que puede pasar, así que no dejes que le pase a alguien que te importa o a alguien que veas caminando por la calle completamente borracho a una hora extraña. Llama por ayuda, aunque no sientas que eres la mejor persona para ayudarles. Llama a alguien más, ya sea un taxi, la policía, quien sea. Los accidentes pueden volverse mortales rápidamente, y lo que le pasó a Corey es un recordatorio doloroso de que él estaba completamente solo, confundido y borracho fuera de sí, y eso lo llevó a tomar decisiones irracionales que terminaron en consecuencias muy trágicas. ¿Qué habrías pensado si alguien te hubiera dicho en los años 80 o 90 que en un futuro no muy lejano pedirías un taxi desde la pantalla táctil de tu teléfono? Pensarías que sería imposible. No fue hasta 2002 que alguien tuvo esta idea, y para 2009 nació Uber, seguido por otros servicios de taxi en línea. Hoy en día, las aplicaciones de servicio de taxi en línea son algo básico en los teléfonos de muchas personas. En mayo de 2017, Grant Nelson, de 34 años, era conductor de Uber y tenía otros 2 empleos. Al recibir una solicitud de viaje cerca de su ubicación, no pudo rechazarla. Pero 2 minutos después de iniciar el viaje, Grant perdería la vida tras ser atacado sin piedad por la misma persona que pidió ese taxi. El caso de Grant Nelson es trágico y lo peor es que pudo evitarse. Pero la parte más inquietante de todo este caso es la persona que cometió el crimen. Porque ¿quién era esa persona y qué fue lo que la hizo perder el control? Bueno, nadie lo vio venir. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico documentales de crímenes reales. Si ves este video, seguramente te interesa el crimen real, que es nuestro enfoque principal. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Era el Día de los Caídos, el 30 de mayo de 2017, un poco después de las 3:20 de la mañana. Era la mitad de la noche. Un complejo de condominios en el bloque 7200 de la avenida Toohey, en Skokie, Illinois, lucía como cualquier edificio a las 3 de la mañana. Sin movimiento, la gente dormía tras reuniones del Día de los Caídos y el vestíbulo y estacionamiento estaban tranquilos, pero no por mucho tiempo. Los guardias del complejo notaron un Hyundai Sonata gris 2014 entrando al estacionamiento.
Pero tan pronto como se abrió la puerta del lado del conductor, cualquier apariencia de paz se hizo añicos. Se vio a un hombre gravemente herido, sosteniendo su mano y pecho sangrantes, tambaleándose hacia el vestíbulo del condominio. Tan pronto como llegó, comenzó a golpear las puertas del vestíbulo y a presionar el timbre insistentemente pidiendo ayuda. En cuestión de segundos, este complejo de condominios y las personas que vivían en él fueron despertados por los sonidos del timbre y los golpes. El hombre gravemente herido también gritaba a todo pulmón, haciendo que casi todos los residentes del complejo de apartamentos se despertaran sobresaltados. Testigos lo oyeron gritar: «¡Ayúdenme! ¡Me voy a morir!». Algunos de los residentes reaccionaron de inmediato y llamaron al 911. En minutos, el 911 recibió numerosas llamadas pidiendo ayuda y servicios de emergencia en este complejo de departamentos en Skokie. Los testigos vieron el auto salir, pero tenían asuntos más importantes que atender. El hombre estaba grave cuando llegaron los investigadores y servicios de emergencia. Yacía en el suelo, apenas aferrándose a la vida. Por suerte, aún pudo hablar con la policía, lo cual es increíble. El hombre herido pudo decirle a la policía que era conductor de Uber y que recogió a un pasajero en un Walmart local. Procedió a decirle a la policía que el pasajero lo atacó en cuanto entraron al vehículo. Todo el tiempo él estaba luchando por su vida. El hombre estaba muy mal, con heridas en torso, brazos, cabeza y pecho. Estaba entre la vida y la muerte, así que lo subieron a una ambulancia y lo llevaron al Hospital San Francisco. El hospital estaba cerca de la escena, pero debido a la gravedad de sus heridas, el hombre murió en el hospital. Los paramédicos no pudieron ayudar. Este hombre se aferraba a los últimos hilos de vida y, tristemente, sucumbió a sus heridas. Tan trágica como fue la muerte de este hombre, los investigadores tenían dos tareas principales en sus manos. Primero debían identificarlo y avisar a su familia sobre su muerte. Y en segundo lugar, necesitaban atrapar al responsable. ¿Quién fue la persona que llevó a este hombre a su muerte prematura y brutal? Y lo más importante, ¿dónde estaba el agresor? ¿Atacaban a otros en ese momento? La policía debía hallar al culpable de inmediato. Unos oficiales de policía realizaron la tarea y el resto investigó a la víctima. Él era Grant Nelson, de 34 años. Grant Nelson, conductor de Uber, murió brutalmente en minutos. ¿Quién era él? Grant nació en 1982 en Willamette, Illinois. Le encantaba la música clásica, algo que compartía con su hermana Alex. Disfrutaban escuchar música y descubrir nuevos artistas juntos. Era algo especial para ellos. Grant también amaba la actuación, hacía trabajos secundarios, tenía foto profesional para su currículum y veía películas para inspirarse. Además, adoraba a los animales. El hermano de Grant, Todd, dijo que Grant era un tipo bastante sensato. Describió a Grant como un alma bondadosa en un mundo cruel y aspiraba a ser más como su hermano. Grant era genuino, empático y leal. Jeff Teal, amigo de Grant desde la prepa, dijo que siempre podía contar con él para sonreír. Grant estuvo con su familia solo unas horas antes de aceptar ese viaje de Uber. En el Día de los Caídos, Grant disfrutó buena comida y la compañía de su familia. Hace solo unas horas, Grant estaba feliz, sonriendo y, sobre todo, vivo. Ahora que él se fue y se llevó parte de su familia, nunca volverían a ser los mismos. Regresemos al 30 de mayo, porque aunque la muerte de Grant fue trágica y angustiante, dependía de los detectives hacerle justicia a él y su familia. Los investigadores pronto hallaron una pista que los llevó al asesino de Grant. Y todo comenzó con una sudadera de los Cubs. Bueno, una sudadera de los Cubs manchada de rojo que fue encontrada tirada en la carretera. Cuando Grant pedía ayuda golpeando las puertas del vestíbulo tras salir de su auto, este se alejó. Los detectives creyeron que el pasajero usó el auto para huir. Por suerte, el auto fue encontrado cerca, estrellado contra un camellón. Y, bueno, digamos que pareció un desastre. La policía tenía claro que Grant fue atacado en su auto. Todo estaba rojo, incluso la puerta trasera del auto. Por suerte, el perpetrador dejó un rastro para que los detectives lo siguieran. Mientras unos oficiales buscaban pruebas en el auto, el resto del escuadrón vio una sudadera de los Cubs tirada cerca, también manchada de rojo, lo que aumentó el horror de la policía. Lo que Grant soportó en ese ataque breve pero brutal fue desgarrador. Cuando los investigadores doblaron la esquina, notaron algo.
o mejor dicho, a alguien. Una niña estaba agachada bajo un aire acondicionado en un edificio, solo con leggings y ropa interior. No les tomó mucho tiempo a los detectives darse cuenta de que la sudadera que habían encontrado le pertenecía a esta niña. Lo que sorprendió a los policías fue lo que la niña tenía en las manos. Ella sostenía un machete en una mano y un cuchillo en la otra. Los detectives se sorprendieron, tanto por las armas que sostenía como por lo joven que parecía. No parecía ni de cerca tan mayor como Grant, pero los investigadores tenían cosas más importantes entre manos, y una de ellas era desarmarla. Fue más difícil de lo esperado, ya que cuando los detectives le ordenaron soltar sus armas, la chica los ignoró y no quiso ceder. Esto dejó a los detectives sin otra opción más que someterla con una pistola eléctrica, lo que hizo que soltara las armas, y los investigadores pudieron esposarla. Los oficiales sacaron el teléfono de Grant y revisaron su app de Uber. Querían saber quién fue el último pasajero, y al revisar el historial de Grant, el nombre en la app era Eliza. Era solo un primer nombre, pero bastó. En minutos, la misteriosa chica fue identificada como Eliza Vosny. Y escucha, solo tenía 16 años. Una chica de 16 años atacó brutalmente a Grant en su auto a las 3 de la mañana. ¡Una adolescente! Los detectives se sorprendieron por estos hechos. Necesitaban respuestas de inmediato. ¿Por qué un adolescente atacaría tan violentamente a Grant? ¿Cuál era la causa? La única forma de saber era hablar directamente con la adolescente. Y resultó que Eliza Vosny asistía a la preparatoria Taft y vivía con su mamá, quien era madre soltera, en el lado norte de Chicago. Eliza iba a una escuela terapéutica, tenía una vida reservada y sus redes sociales eran normales como las de cualquiera. Tenía un montón de fotos de ella misma y en su sección acerca de mí escribió: "Siempre seré yo mismo", y absolutamente nada parecía fuera de lo normal. Eliza también estaba en Kids Casting, un sitio de búsqueda de talento infantil. También tenía algunas fotos ahí, así que, por lo que parecía, Eliza, de 16 años, era una adolescente aparentemente normal. La policía tampoco encontró antecedentes penales previos, y nada más que hiciera sospechar que tenía una sola pizca de maldad en ella. Todo era muy confuso, y los detectives sabían que tenían que retroceder en la investigación. Grant les dijo que recogió a Eliza en un Walmart local, así que decidieron empezar ahí. Al revisar las grabaciones de seguridad, los investigadores se llevaron otra sorpresa. Se vio a Eliza entrando a Walmart alrededor de las 2:36 de la mañana. Se la vio entrando a la tienda, tomando un cuchillo y un machete, sacándolos de su empaque y saliendo directamente por la salida sin pagar por ellos. Eliza robó las armas homicidas de Walmart y, sorprendentemente, nadie la detuvo al salir con los artículos robados. No es como si estuviera escondiendo las cosas en sus mangas o en su camisa o algo así. Se la vio caminando con el machete y el cuchillo en las manos mientras, de manera casual y tranquila, simplemente salía de Walmart. Irónicamente, Eliza pidió 3 Ubers esa noche. Sus misteriosas aventuras iniciaron a la 1:25 am, el 30 de mayo. El primer viaje de Uber la llevó a una estación de tren en Duplain, Illinois. No sabemos qué hizo ahí, pero casi una hora después, a las 2:18 pidió otro Uber que la llevó al Walmart en Lincolnwood, donde robó mercancía. Al salir de Walmart, Eliza caminó antes de pedir su último Uber con Grant a las 3:18 am. Grant estaba a unas cuadras de Eliza y aceptó el viaje para ganar dinero extra, solo unas horas después de cenar con su familia. En minutos, el viaje se volvió mortal cuando Eliza atacó a Grant con armas robadas de Walmart. Grant sufrió casi media docena de heridas, y fue entonces cuando hizo una parada abrupta en el complejo de apartamentos. Prácticamente saltó de su auto y gritó pidiendo ayuda, antes de fallecer trágicamente. Eliza, tras el ataque, subió al asiento del conductor, pero chocó contra una mediana poco después. Salió, se quitó la sudadera, pero seguía con las armas en las manos. Se detuvo en un edificio, en la avenida Lincoln, cuadra 7300, donde la policía la descubrió y arrestó más tarde. Ahora, hay muchas cosas que son muy inquietantes sobre este caso. Primero que nada, ¿por qué siquiera se le permitió a Eliza salir en medio de la noche? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaban sus padres para empezar? ¿Y estaba buscando una víctima o algo la provocó a hacer lo inimaginable? Considera que Eliza tomó 3 Ubers y los 2 primeros conductores no sufrieron daños. ¿Qué ocurrió en el último viaje para que Eliza atacara a Grant?
¿Por qué nadie en Walmart detuvo a Elisa con los artículos robados? Incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a 2 o 3 personas cerca de Elisa, y ninguno de ellos la reportó por robo en la tienda. Si tan solo alguien la hubiera reportado en ese momento, los detectives habrían venido y arrestado a Elisa por robo en la tienda, y tal vez el ataque a Grant se habría podido evitar. Después de que la policía arrestó a Elisa, ella se negó a explicar nada. Ella no reveló su motivo y apenas hablaba con los detectives, cerrándose por completo. Los investigadores debían hablar con personas cercanas a Elisa para entender sus acciones, ya que la asesina, una adolescente, no cooperaba. Al saber que Elisa iba a una escuela terapéutica de día, los detectives se alertaron. Se preguntaron, ¿podría Elisa estar luchando contra algún tipo de problema de salud mental que la llevó a perder el control y cometer un crimen tan atroz? No digo que las personas con enfermedades mentales puedan hacer lo que quieran, pero en el caso de Elisa, la policía debía descubrir el motivo para entender lo sucedido. Mark Grishaber, director de la preparatoria Taft, dijo que Elisa cambiaba frecuentemente de escuelas terapéuticas. Lo interesante es que su encargado de caso incluso le dijo al director que ella ni siquiera debería haber estado inscrita en esa escuela desde el principio. ¿Por qué fue inscrita? Bueno, nunca lo sabremos. Tampoco sabemos si los investigadores realizaron algún informe toxicológico o alguna evaluación psiquiátrica a Elisa. Incluso si lo hicieron, los resultados de estas evaluaciones no se han hecho públicos, lo que vuelve el caso aún más frustrante. Es comprensible, ya que ella era menor de edad en ese momento. Pero una cosa que la policía sí descartó fue la posibilidad de defensa propia. Elisa no tenía heridas defensivas ni señales de que Grant la incomodara durante el viaje ni motivos para que lo atacara. Pero si Grant no provocó a Elisa de alguna manera, entonces, ¿qué lo hizo? Si Elisa pensaba que podía salir de esto quedándose callada, eso no iba a pasar. Iba a pararse frente a un tribunal y enfrentar las consecuencias de sus acciones sin importar sus razones. Elisa fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado el 31 de mayo, un día después del crimen. Fue internada en un centro de menores y decidieron juzgarla como adulta pese a sus problemas mentales y posible trauma previo. Hablando de estar tras las rejas, Elisa no era una prisionera ideal. Acumuló más de 450 infracciones mientras estuvo en prisión. Las infracciones incluían moverse sin permiso y agredir a guardias o prisioneros. Se informó que Elisa mordía, pateaba y golpeaba a cualquier prisionero o guardia que intentara tocarla. Esta chica estaba loca, probablemente clínicamente. Además, Elisa se autolesionó varias veces en prisión y fue llevada unas 6 veces al hospital Stroger del condado de Cook. En un momento, incluso escribió la palabra muere con letras rojas grandes en la pared de una celda después de hacerse daño, y todo eso era realmente perturbador. Para colmo, otra detenida también acudió y compartió detalles inquietantes sobre Elisa que conoció tras quedarse sola con ella. Según esta persona, Elisa quería irse de matanza y tenía muchísima información y conocimientos sobre cómo deshacerse de partes del cuerpo sin ser atrapada. Era un comportamiento muy alarmante para una adolescente. ¿Quién en su sano juicio imagina dañar a otros y salir impune? Ver programas de crímenes reales y compartir ideas son solo fantasías inocentes. Por lo general, pero esta chica quería cometer esos crímenes solo por la emoción. Hay algo seriamente mal con esta niña. Pero la fiscalía también ofreció un acuerdo para evitar pasar por el doloroso proceso de un juicio. Para mi sorpresa, en agosto de 2020, Elisa Bosny, ya con 19 años, aceptó su oferta. Tras hablar con los fiscales, Elisa se declaró culpable del asesinato en primer grado de Grant Nelson, de 34 años. El 20 de agosto de 2020 fue sentenciada a 27 años de prisión. Es bueno que Elisa evitara al tribunal un juicio, pero aún había una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo esto a Grant? Durante las audiencias e incluso la sentencia, Elisa mantuvo la cabeza baja y no habló con nadie. Si acaso, solo interactuaba con su mamá sonriéndole durante las audiencias en la sala del tribunal, pero nunca dio ninguna indicación sobre por qué le quitó la vida a Grant.
Es probable que Elisa salga de prisión a los 40 y tantos años, aún con mucha vida por delante. Pero aunque ahora está tras las rejas, no puedes evitar sentirte inquieto por su liberación cuando realmente no sabemos por qué le hizo daño a Grant de una manera tan cruel desde el principio. La familia de Grant culpa principalmente a Walmart por la muerte de su hijo. Y digo, ¿puedes culparlos? Solo había unos cuantos empleados y guardias en Walmart cuando Elisa robó las armas homicidas frente a todos. Seguramente alguien debió haber visto a Eliza haciendo esto, pero aunque lo hayan hecho, no lo reportaron a la policía. Solo la dejaron salir por la puerta principal. ¿Dónde estaban los guardias de seguridad durante esto? Si su trabajo es hacer algo, es vigilar las salidas. A finales de julio de 2017, 2 meses tras la muerte de Grant, la familia Nelson demandó a Walmart, Allied Universal y Monterey Security Consultants. Estas eran las empresas que proporcionaban servicios de seguridad a Walmart. Walmart destacó que los empleados sí alertaron a una agencia de seguridad externa sobre un posible robo. Pero aunque lo hayan hecho, todos sabemos ya que no se hizo nada para detener a Elisa. Ahora, si esto es cierto, ¿quién sabe? Parece que los miembros de la junta de Walmart solo buscan culpar a otros, aunque quizá sea mi cinismo. Realmente no hay ninguna evidencia que pruebe esto en absoluto. Hasta ahora no hay nuevas actualizaciones sobre la demanda contra Walmart, por lo que no se sabe si la familia Nelson tuvo éxito o si retiraron los cargos. El funeral de Grant fue el 2 de junio de 2017. Como imaginas, todos estaban afligidos. La hermana de Grant, Alex, todavía estaba en negación de que su hermano mayor realmente se hubiera ido. Sentía que todavía estaba esperando que Grant entrara por la puerta en cualquier momento y le regalara esa sonrisa de $1 millón, pero eso nunca sucedió. Solo queda esperar que los seres queridos de Grant logren seguir adelante tras esta devastadora pérdida, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, ya que su mundo colapsó en horas, mostrando cuán cruel e incierto puede ser el futuro. El ataque a Grant enfureció y asustó a muchos conductores de taxi en línea, quienes recurrieron a sus redes sociales para desahogarse, dirigiendo su enojo principalmente a las de Eliza. Todos estaban molestos y no querían que Eliza se saliera con la suya con solo una palmada en la muñeca, solo porque era una adolescente, aunque por suerte fue juzgada como adulta. Algunos comentarios eran francamente violentos. Algunos proponían que Illinois restableciera la pena de muerte o diera la sentencia más dura en el caso de Eliza. El público estaba muy enojado y como los comentarios eran tan amenazantes y violentos, el Facebook de Elisa fue desactivado poco después, lo cual fue lo mejor. Usar violencia para combatirla rara vez resulta bien. Este caso es frustrante en muchos niveles. La razón principal es que todavía no tenemos idea de por qué Elisa hizo lo que hizo. Esto me vuelve loco cuando los criminales convictos hacen esto porque, ya te atraparon, ya te quedaste con una sentencia de prisión. Y su caso le garantizó 27 años. ¿Por qué no al menos explicar lo que hiciste? Aunque lo hicieras solo por emoción, ¿qué daño hay en decirlo ahora? Supongo que más que nada, probablemente sea solo una especie de jugada de poder. Algunos piensan que la salud mental pudo haber tenido algo que ver en este caso, y eso ciertamente tiene mucho sentido. Los investigadores no han encontrado un motivo oficial, así que podría ser cualquier cosa. Pero estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que esto fue despiadado, cruel y sin sentido. Según los datos oficiales, Elisa y Grant no se conocían, lo que añade un aspecto aterrador al caso. Sí, los desconocidos son un peligro real, pero ¿adolescentes cometiendo crímenes terribles que causan la muerte? Si eso no te eriza la piel, no sé qué lo hará. Todo esto fue tan repentino, inesperado y cruel. Generalmente es al contrario. Los adolescentes inocentes suelen ser víctimas de monstruos malintencionados. Este caso cambió rápidamente la situación, dejando a todos impotentes y temerosos por sus vidas. Casos así siempre te ponen la piel de gallina. Eso nos hace cuestionar si estamos realmente seguros. Y por más aterrador que parezca, creo que la respuesta es un rotundo no.